God, don't do that! El ayudante del sheriff Nathan Cole conducía por las carreteras secundarias cubiertas de nieve de Silver Ridge, cuando los faros de su coche atravesaron la tormenta y revelaron una pesadilla en pleno desarrollo. Un hombre llamado Ricky Vaughn, el despiadado ejecutor del jefe mafioso Marcus Kane, estaba pateando y golpeando a una perra pastor alemán encadenada y preñada contra una valla oxidada junto a un almacén de madera abandonado, gritando: «Mi mercancía no se escapa», mientras Snow se teñía de rojo bajo sus temblorosas patas, y en ese instante Nathan saltó de su camioneta patrulla y corrió hacia ellos. Supo que se haría justicia y el mal detrás de esta crueldad finalmente pagaría su precio. Lo que sucedió a continuación te hará llorar y volver a creer en los milagros antes de empezar. Dime desde dónde lo estás viendo. Escribe tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. La nieve caía como cristales rotos sobre la ciudad montañosa de Silver Ridge, Montana, un lugar donde el viento siempre parecía llevar secretos. Las patrullas de medianoche por estas carreteras secundarias heladas eran una rutina para el ayudante del sheriff Nathan Cole, pero esa noche se sentía diferente. La tormenta era fuerte, ahogaba los sonidos y el aire traía un olor acre a gasóleo y pino. Nathan, de 34 años, era el ayudante del sheriff del pueblo. Antiguo policía militar, había regresado a Montana tras 2 misiones en el extranjero. Llevaba la chaqueta estándar de invierno de la Marina, de color oscuro, con la insignia de Silver Ridge cosida en el pecho, botas pesadas cubiertas de sal y una radio sujeta al hombro. A pesar de su complexión robusta y su calma entrenada, Nathan seguía escudriñando cada sombra como un soldado en territorio hostil. Al coronar una curva ciega, un movimiento fugaz en la nieve le llamó la atención. Redujo la velocidad, bajó la ventanilla y dejó que el silbido del aladidos la tormenta se colara en la cabina de su camioneta patrulla. Allí, entre los árboles esqueléticos y una valla de alambre de púas caída, algo se movió. Entonces se oyó el sonido. Un grito ahogado, agudo y dolorido, llevado por el viento. Nathan sintió un nudo en el estómago. Encendió las luces largas. Los faros abrieron un corredor a través de la ventisca y se estrellaron contra una pesadilla que se desarrollaba junto a un aserradero abandonado en las afueras de la ciudad. Un hombre se encontraba de pie en el resplandor, Ricky Vaughn. Los lugareños lo llamaban en voz baja La Serpiente, un apodo que se había ganado por el tatuaje de una serpiente de cascabel enroscada que se deslizaba por su cuello y por su costumbre de eludir las acusaciones. Ricky tenía 33 años, era alto y fibroso, con un rostro alargado oscurecido por días sin dormir. Llevaba una chaqueta bomber marrón manchada con forro de piel de oveja, vaqueros rotos y botas con puntera de acero. Antiguo camionero de Billings, se había convertido en el despiadado ejecutor de Marcus Kane, un jefe del crimen con una red en expansión en Montana. Las manos de Ricky, enfundadas en guantes de cuero negro, agarraban la culata de un rifle recortado que utilizaba como garrote. A los pies de Ricky, encadenada a una valla de hierro oxidada, había una perra pastor alemán, preñada. Su pelaje, antes negro y marrón, y tan espeso como una piel de invierno, ahora estaba enmarañado con hielo y barro. La cadena se le clavaba en el cuello y su vientre temblaba bajo el peso de los cachorros que llevaba en su interior. Sus ojos se volvieron hacia los faros, muy abiertos, pero apagados por el cansancio. Ricky le golpeó el hombro con la culata del rifle y le gritó: «Mi carga no huye». La nieve se levantó donde le golpeaban las botas. Cada golpe hacía que sus patas se doblasen. Sus huellas dejaban medias lunas rojas en los montículos de nieve. Nathan contuvo el aliento. El entrenamiento. Tomó el control. Aparcó bruscamente la camioneta patrulla, abrió la puerta de un tirón y salió, desenfundando su pistola reglamentaria con un movimiento suave y controlado. Departamento del sheriff. Suelta el arma. Su voz resonó en el claro helado. Ricky se giró, entrecerrando los ojos ante los destellos. Durante un instante, el depredador y el agente de la ley se miraron a los ojos. El rostro de Ricky se retorció con una expresión entre la furia y el cálculo. Escupió en la nieve, murmuró una maldición y luego salió corriendo hacia la línea de árboles. Nathan avanzó. «Alto. Las manos donde pueda verlas». Pero Ricky ya era una mancha borrosa, desapareciendo entre los pinos cubiertos de nieve. La camioneta que había dejado atrás petardeó, y el humo salió como si fuera el aliento de un dragón.
Nathan se arrodilló junto a la perra. La cadena era gruesa y estaba sujeta con un candado al poste de la valla. Oye, chica, aguanta. Su voz se suavizó, el mismo tono que había usado con los nerviosos 9 años atrás. La perra pastor lloriqueó y levantó una pata débilmente. Guardó su arma, desenganchó una multiherramienta y cortó la cadena hasta que se rompió. La perra se desplomó hacia adelante, casi cayéndose contra su pierna. Deslizó los brazos por debajo de ella, sintiendo el temblor de sus costillas y el hinchazón tenso de su vientre. La nieve le picaba en las mejillas, pero el calor de su cuerpo se transmitía a través de sus guantes. Las luces de su camioneta patrulla parpadeaban sobre la nieve removida. Cuando se giró para llevarla de vuelta, algo brilló cerca del poste de la valla. Se agachó y encontró un teléfono móvil desechable, con la pantalla aún encendida a pesar del frío. En la pantalla parpadeaba un mensaje: MK, entrega fallida, recupéralo ahora. Adjunto había un archivo con una lista de números de código bajo el título Inventario C9. Nathan apretó la mandíbula. Marcus Kane. Los rumores sobre su red de tráfico acababan de cobrar vida en la nieve a sus pies. La pastora se movió y abrió los ojos. Él percibió un olor a aceite de motor y sangre cobriza en su pelaje. Ahora estás a salvo, le susurró. Nadie volverá a hacerte daño. La subió con cuidado al asiento trasero de su coche patrulla y la cubrió con su chaqueta de trabajo de repuesto. Mientras se sentaba al volante, la tormenta exterior pareció cambiar. No se trataba de un acto de crueldad aleatorio. Era un mensaje, y Nathan acababa de interceptarlo. Llamó por radio a la central. Aquí el ayudante del sheriff Cole. Necesito control de animales y refuerzos en el antiguo molino. El sospechoso ha huido a pie. Estoy transportando a un animal herido. Se oyó un crujido estático, pero apenas lo escuchó. Sus ojos se posaron en el espejo retrovisor. El perro se acurrucó en el asiento, con el vientre agitado. En su mente, las piezas encajaron. Ricky Vaughn. Marcus Kane. Los perros policía desaparecidos, el expediente cubierto. Mientras conducía hacia Silver Ridge, la nieve se hizo más espesa, ocultando la carretera detrás de él. Apretó el volante con más fuerza. En ese instante, supo que se haría justicia. El mal detrás de esta crueldad finalmente pagaría su precio. La nieve se adhería al parabrisas de la camioneta patrulla de Nathan Cole, mientras avanzaba lentamente por Main Street, el corazón de Silver Ridge, ahora reducido a unas pocas ventanas iluminadas y porches cubiertos de nieve. La hembra de pastor alemán yacía acurrucada en el asiento trasero, envuelta en su chaqueta de servicio de repuesto, con la respiración superficial pero constante. Nathan le había puesto un nombre durante el trayecto: Dakota, algo suave, una palabra a la que aferrarse mientras temblaba. La clínica se encontraba en el extremo más alejado de la ciudad, un edificio bajo de ladrillo, con un letrero de madera verde que se balanceaba con la tormenta. Ehar Animal Care. En el interior, las luces brillaban cálidas y amarillas contra la noche. Nathan aparcó cerca. Se ajustó la chaqueta y levantó a Dakota en brazos. Ahora parecía más pesada, o tal vez era el peso de saber lo cerca que había estado de morir. Cuando empujó la puerta, sonó un timbre. Una mujer salió de la trastienda secándose las manos con una toalla. La doctora Emma Hart tenía 28 años. Era menuda pero tenía los brazos fuertes por llevar años manejando animales grandeses. Llevaba el pelo recogido en un moño práctico y vestía una bata azul oscuro bajo un chaleco de lana bordado con el nombre de la clínica. Criada en Helena, Montana, había regresado a casa después de estudiar veterinaria para trabajar en pequeños pueblos donde nadie más quería ejercer. Había una firmeza en sus ojos verde pálido, el tipo de mirada que podía calmar a un caballo asustado o a un ayudante del sheriff nervioso. Nathan se presentó rápidamente y acostó a Dakota en la mesa de exploración. La perra gimió, pero no gruñó, con el rabo bien pegado al cuerpo. Las manos enguantadas de Emma se movieron suavemente por el costado de la perra, presionando y escuchando, murmurando palabras tranquilizadoras. Está en la última fase del embarazo, dijo en voz baja y muy deshidratada. Sus dedos se detuvieron en una leve protuberancia en el cuello de la perra. Hay algo incrustado aquí. Nathan le entregó el teléfono desechable que había recogido en el lugar de los hechos. Estaba encadenada en el viejo almacén de madera. El tipo que la golpeaba huyó, se llama Ricky Vaughn. Almacén de madera. El tipo que la golpeaba huyó, se llama Ricky Vaughn. Observó cómo Emma encontraba una pequeña protuberancia bajo el pelaje de Dakota y frunció el ceño. Es un microchip, dijo ella.
Cogió un escáner de mano de la encimera. El pitido fue agudo. Luego, un número apareció en la pantalla y Emma frunció el ceño. Es un antiguo código del registro canino de las fuerzas del orden. Pertenecía a un programa que se cerró hace 6 meses. Reportaron la desaparición de varios animales. Le mostró el escáner a Nathan. Esta chica no es solo una vagabunda. Nathan apretó la mandíbula. Había oído rumores sobre la red de tráfico de Marcus, Kane, perros, armas, cualquier cosa que cruzara silenciosamente las fronteras. Ahora lo tenía en sus manos. Emma continuó con el examen. Observó una cicatriz quirúrgica en la oreja de Dakota, un signo de entrenamiento previo o implantes de rastreo. Recogió muestras de sangre con movimientos deliberados. Cuando sacó la aguja, el frasco se llenó de un líquido rojo oscuro, pero algo brillaba en el fondo. Lo inclinó hacia la luz. «Hay un residuo aquí», dijo lentamente. «No es solo sangre». Sumergió una tira reactiva y luego le mostró a Nathan el tenue cambio azul. «Restos de narcóticos. Este perro ha sido utilizado como transportista». Nathan sintió un escalofrío en la nuca. Dio un paso atrás y observó la clínica a través de la ventana. La nieve seguía cayendo y los halos de las farolas se curvaban con el viento. Si transportaban el producto dentro de ella, Emma negó con la cabeza. No dentro, sino en su pelaje, en sus heridas, tal vez en compartimentos ocultos cosidos en collares o arneses. Este residuo significa que ha estado en contacto directo. Alguien está probando o transportando. Su voz se endureció. Y está embarazada. Eso lo empeora. Dakota se movió, dejando escapar un gemido bajo. Nathan le puso una mano en la cabeza, sintiendo la tensión en sus músculos. «Has sido entrenada antes», murmuró. «Mira cómo nos mira. Quiere confiar, pero está esperando el siguiente golpe». Emma preparó un gotero con suero salino y lo enganchó con cuidado a la pata delantera de Dakota. La perra se estremeció una vez y luego se calmó cuando el líquido entró en sus venas. El tono de Emma se suavizó. «Hiciste lo correcto al traerla aquí rápidamente. Otra hora más fuera y podría haber perdido los cachorros o su propia vida». Nathan asintió, pero su mente iba a toda velocidad. Ricky Vaughn, Marcus Kane, listas de inventario de Knueve, rastros de narcóticos. Miró su radio, pero decidió no llamar todavía. Quería atar cabos antes de que se corriera la voz. Emma cubrió a Dakota con una manta térmica y ajustó la vía intravenosa. «Necesitará un lugar seguro donde descansar», dijo. «Mi clínica es segura, pero si alguien la ha golpeado en público, no dudará en venir a buscarla». Nathan cruzó los brazos y volvió a examinar la habitación. La clínica olía a antiséptico y ropa de cama de cedro, un extraño eco de hospital y granero. «La dejaremos aquí esta noche. Pondré una unidad fuera si puedo. Mañana comprobaré el número de serie de ese chip y sacaré su antiguo expediente». Emma asintió brevemente. «Haré un análisis de sangre para confirmarlo. Si tienes razón sobre los traficantes, estamos en medio de algo grande». Volvió a mirar a Dakota, con los ojos nuevamente suaves. «Se merece algo mejor que esto». Nathan se agachó cerca de la mesa y miró a los ojos ámbar de la perra. «Los atraparemos», dijo en voz baja. Dakota parpadeó una vez, un lento gesto de confianza, y luego apoyó la cabeza sobre las patas. La tormenta fuera golpeaba con más fuerza contra las ventanas, haciendo vibrar los cristales. Nathan pensó en Ricky desapareciendo entre los árboles, en el teléfono desechable, en el archivo etiquetado como Inventario Knueve. Pensó en Marcus Kane, un nombre susurrado como una maldición en la comisaría. A lo lejos, pasó una quitanieves, con sus luces naranjas barriendo las ventanas delanteras como el haz de un faro. Se enderezó y se ajustó el abrigo. «Me quedaré aquí esta noche», le dijo a Emma, «al menos hasta que se estabilice». Emma no discutió. Preparó una segunda bolsa de suero y colocó una pequeña cama plegable en la esquina. Nathan se sentó, con la pistola de servicio al alcance de la mano, pero oculta bajo la chaqueta. En su mente, aún podía ver la bota de Ricky golpeando con fuerza, oír el crujido de la culata del rifle, oler el gasóleo y la sangre. Cerró los ojos por un momento y se prometió a sí mismo que esta vez, los que hacían daño a los inocentes no se escaparían. Dakota se movió, y un leve gemido brotó de su garganta. Nathan abrió los ojos, extendió la mano y le acarició suavemente la nuca. «Ahora estás a salvo», le susurró. «Te tengo». Afuera, Silver Ridge dormía bajo un manto de nieve, sin saber que en una pequeña clínica veterinaria a las afueras de la ciudad,
Acababa de producirse la primera amenaza de un imperio criminal. Cuando el amanecer comenzó a teñir de gris los bordes de Silver Ridge, la nieve había dejado de caer, pero había dejado las calles cubiertas de montones blancos. El ayudante del sheriff Nathan Cole empujó la puerta trasera de la pequeña comisaría, cuyas bisagras chirriaban con el frío. El edificio era modesto: 3 oficinas, una sala de despacho, una celda para detenidos humanos y, escondida detrás de una puerta de acero, una pequeña zona de retención de animales diseñada para animales callejeros o mascotas incautadas, hasta que el control de animales pudiera hacerse cargo de ellos. No era gran cosa, pero era el lugar más seguro que se le ocurría para Dakota en ese momento. Llevó a la hembra de pastor alemán por el pasillo, y ella cambió de peso al intentar levantar la cabeza. Dakota todavía llevaba la vía intravenosa que Emma Hart le había puesto horas antes, ahora bien sujeta con una venda ligera. Nathan la había envuelto en una manta térmica de la policía, lo que la hacía parecer casi como un soldado sacado del campo de batalla. Sus ojos se movían rápidamente por todos los rincones, con las fosas nasales dilatadas por los olores del aceite de armas, el papel y el limpiador de suelos. En el interior del recinto, esperaba una sola jaula grande, forrada con una alfombrilla de lana. Nathan dejó a Dakota en el suelo con cuidado. Ella dudó, pero luego entró por su propio pie, se dio la vuelta una vez y se acurrucó en la cama. La visión de los barrotes y las paredes de azulejos pareció despertar un viejo recuerdo en ella. Ladró en voz baja, alerta, pero se calmó cuando Nathan se agachó a su altura. «Solo por ahora, chica. Estás a salvo», le susurró. Nathan volvió a su escritorio y abrió la bolsa de pruebas que contenía el teléfono desechable de Ricky Vaughn. Se desplazó por los mensajes, tomando nota de las marcas de tiempo. El mensaje de MK era uno de varios. Más abajo, encontró una hoja de cálculo titulada «Inventario». Filas de números de código se desplazaban sin fin, cada uno coincidiendo con el formato de identificación que Emma había escaneado del chip de Dakota. Resaltó una docena de entradas y las cotejó con los informes de perros desaparecidos que había visto meses atrás. La coincidencia era casi perfecta. No se trataba solo de un perro robado, ¿era una red? Se oyó un suave golpe en la puerta abierta. El oficial Daniel Ruiz entró, llevando una carpeta con sujetapapeles. Daniel tenía 27 años, era un nuevo recluta de Bozeman, y su chaqueta de patrulla aún estaba rígida por los pliegues nuevos. Llevaba el pelo oscuro cortado al ras y tenía un entusiasmo juvenil en su postura. «Buenos días, ayudante del sheriff», dijo. «La central me ha pedido que eche un vistazo al animal que ha traído. ¿Quiere que la registre?» Nathan asintió. «Dakota. Pastora alemana hembra. Embarazo avanzado. Víctima de maltrato relacionada con Ricky Vaughn». Daniel tomó nota rápidamente. «He oído hablar de Vaughn Snake, ¿verdad? ¿Trabaja para Marcus Kane?» Miró hacia la jaula y parpadeó. «Es enorme. Pobrecita». «Sí», dijo Nathan. «No lo digas por radio. Estamos ante algo más grave que un caso de maltrato». Daniel levantó las cejas, pero no insistió. Echó un vistazo al monitor de seguridad instalado en la pared, 4 imágenes granuladas de las cámaras del perímetro de la estación. «La alarma de movimiento se activó 2 veces durante la noche», dijo. Al monitor de seguridad instalado en la pared, 4 imágenes granuladas de las cámaras del perímetro de la estación. «La alarma de movimiento se activó 2 veces durante la noche», dijo. «Solo sombras, supongo. Podrían haber sido ciervos». Nathan siguió su mirada hacia la pantalla. Un destello de movimiento bailaba en el borde de uno de los fotogramas, el callejón junto a la estación. Rebobinó la grabación y la ralentizó. Por un momento apareció una figura, solo una silueta bajo una capucha, que permaneció cerca de la valla trasera antes de desaparecer de la vista. Demasiado grande para ser un ciervo. «No es un ciervo», murmuró Nathan. Se inclinó hacia adelante. «Pasa un coche patrulla por el callejón cada hora y asegúrate de que estas imágenes se guarden en la nube». Daniel asintió y salió. Nathan exhaló y se frotó las sienes. La oficina olía a café quemado y lana húmeda. Sobre su escritorio yacían el expediente del caso de Dakota, formularios de informes a medio completar, el número del microchip y los resultados preliminares de los análisis de sangre de Emma. Añadió una nueva nota sobre el intruso captado por la cámara y volvió a revisar el teléfono de Ricky. Una foto lo dejó helado, un almacén con poca luz lleno de jaulas. Dentro, perros de diversas razas miraban fijamente, algunos con zonas rapadas donde se les había insertado un catéter intravenoso.
Otra foto mostraba un mapa con alfileres a lo largo de la frontera canadiense. Imprimió las imágenes y las clavó en un corcho sobre su escritorio. Uno a uno, los alfileres comenzaron a formar un patrón. Un ladrido resonó desde la perrera. Nathan regresó y encontró a Dakota de pie, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Su mirada se fijó en la puerta lejana, como si sintiera algo fuera. El gruñido grave en su garganta no era miedo, era una advertencia. «Tú también lo oyes», susurró Nathan. Apagó la luz del techo y entreabrió las persianas. El callejón estaba vacío, salvo por la nieve que se arremolinaba, pero aún así se le erizó el vello de la nuca. Volvió a su escritorio y escribió rápidamente un correo electrónico cifrado a una investigadora estatal en la que confiaba. La agente Sarah Whitfield, de 42 años, veterana de la División de Investigación Criminal de Montana, ya le había ayudado una vez en un caso de armas. Era alta, de hombros anchos, con el pelo rubio canoso y la costumbre de llevar abrigos largos de lana que la hacían parecer más una abogada que una policía. Adjuntó el archivo del inventario. Escribió: «Necesito confirmación sobre los 9 desaparecidos. Manténlo fuera de los canales principales». Luego pulsó enviar. De vuelta en la perrera, Dakota dio una vuelta y se tumbó de nuevo, pero sus ojos permanecieron fijos en la puerta. Nathan se agachó a su lado y deslizó un pequeño plato de acero inoxidable con agua bajo la verja. Ella lo olisqueó y luego bebió lentamente. El vendaje de su pata delantera temblaba, pero aguantaba. El interfono sonó. «¿Cole? Soy Ruiz. He recibido una llamada de Emma Hart. Dice que está terminando las pruebas de laboratorio. Quiere traer los resultados en persona». «Entendido», dijo Nathan. «Déjala entrar por la puerta lateral». Minutos más tarde, Emma apareció en la puerta con una bolsa de mensajero. La nieve se adhería a sus botas y a los hombros de su parka. Le hizo un rápido gesto con la cabeza a Nathan. «¿Cómo está?» «Está alerta», dijo Nathan. Todavía nerviosa. Emma dejó la bolsa en el mostrador y sacó unos papeles y una memoria USB. Los análisis de sangre confirmaron los residuos que encontré. Múltiples marcadores de narcóticos. Quienquiera que la manejara la estaba utilizando como sujeto de pruebas móvil. Sus ojos se posaron en la jaula. Sin embargo, está más tranquila que antes. Nathan se recostó en su silla. Las cámaras captaron a alguien fuera. Podría ser Vaughn, comprobando si todavía la tenemos. Emma frunció el ceño. No pararán. No si ella es una prueba. Vamos a trasladarla a un lugar más seguro, dijo Nathan. Pero primero tengo que cotejar todos los perros de esa lista de inventario. Deslizó la foto impresa de las jaulas hacia ella. ¿Reconoces a alguno de estos? Emma miró y apretó los labios. Sí, ese es el antiguo almacén de transporte al norte de la ciudad, cerrado hace 5 años, anotó Nathan. Bien, eso reduce las posibilidades. Otro ladrido resonó, esta vez más agudo. Nathan se levantó, rozó su funda con la mano y miró por la ventana lateral. Un sedán oscuro pasaba lentamente por la calle cubierta de nieve, con las ventanas tintadas. No tenía matrícula en el parachoques. Memorizó la forma y lo vio desaparecer en el siguiente cruce. La mano de Emma se deslizó hacia los barrotes de la jaula, acariciando el pelaje de Dakota a través de la rendija. «Ha pasado por un infierno», susurró. «Pero sigue intentando proteger a alguien». Nathan asintió. «Por eso le di un nombre». Cubrió la jaula con una pesada manta de la policía para atenuar la luz. Necesita sentirse escondida. El reloj marcaba más del mediodía. La tormenta exterior se había suavizado y ahora caían copos constantes. La comisaría zumbaba con el murmullo de las radios. La respiración de Dakota se estabilizó. Nathan cerró el teléfono desechable, lo metió en una bolsa de pruebas y lo guardó bajo llave en su escritorio. Su mente repasaba los detalles, los nombres, los lugares, los perros perdidos y traficados. Miró una vez más la jaula, los ojos ámbar que brillaban bajo la manta. «Aguanta, chica», murmuró. «Vamos a acabar con esto». Afuera, en algún lugar de Silver Ridge, Ricky Vaughn ya estaba tramando su próximo movimiento. Pero, por ahora, dentro de la perrera de la comisaría, se habían atrapado los primeros hilos reales del imperio de Marcus Kane. La luz de la tarde se filtraba débilmente a través de la capa de nubes, convirtiendo los bancos de nieve de Silver Ridge en cristal brillante. Dentro de la comisaría, la pequeña perrera zumbaba con un calefactor bajo. Dakota yacía acurrucada bajo una manta de la policía, con las orejas aguzadas hacia cada sonido, los ojos ámbar alerta.
El ayudante Nathan Cole estaba sentado en su escritorio. Los archivos de inventario se extendían ante él como piezas de una escena del crimen que aún no podía armar. Su café se había enfriado, pero sus nervios seguían tensos. Un suave timbre en la recepción anunció la llegada de un visitante. El agente Daniel Ruiz asomó la cabeza en la oficina de Nathan. «Acaba de llegar un camión de reparto», dijo. «El tipo dice que trae suministros para el almacén de pruebas». Frunció el ceño. «No recuerdo haber pedido nada». Nathan se levantó. «Hazlo pasar». Deslizó discretamente su arma bajo la chaqueta y salió. A través de la ventana vio al conductor, un hombre alto con una chaqueta marrón aislante, una gorra de béisbol calada y un portapapeles bajo el brazo. Tenía las botas cubiertas de nieve. Algo en su postura hizo que a Nathan se le encogiera el estómago. El hombre empujó la puerta y entró en el vestíbulo, sacudiéndose la nieve de las botas. Ricky Vaughn, la serpiente, tenía 33 años, pero parecía mayor bajo la intensa luz interior, con una barba de una semana enmarcando su mandíbula angulosa. El tatuaje de serpiente en su cuello asomaba por encima del cuello de la camisa. Había cambiado su chaqueta bomber por un uniforme de repartidor y llevaba guantes con las yemas de los dedos cortadas. Su sonrisa era ensayada, pero sus ojos se dirigieron rápidamente al pasillo, donde se encontraba la perrera. «Buenas tardes», agentes dijo con voz arrastrada. «Tengo un envío para ustedes». Nathan lo miró a los ojos. «Déjeme ver su documentación». Ricky le entregó una carpeta con un bloc de notas. El formulario estaba en blanco, excepto por una línea para la firma. Nathan miró a Daniel. «Comprueba la matrícula del camión». Daniel salió rápidamente, con la radio ya en la boca. En la perrera, Dakota se levantó de repente, con las orejas erguidas y el pelo erizado. Un ladrido profundo y retumbante salió de su pecho, el tipo de sonido que hace un canino entrenado cuando huele una amenaza. Se fijó en el olor de Ricky, sin pestañear. Se fijó en el olor de Ricky, sin pestañear. La sonrisa de Ricky se desvaneció. «¿Es tu perra?» «Es una prueba», dijo Nathan con voz tranquila. «Quédate donde estás». Pero Ricky ya había desplazado su peso hacia el pasillo. Nathan se interpuso entre él y la puerta de la perrera. «Ni se te ocurra». Afuera, la voz de Daniel se elevó a través de la radio. «Ayudante Cole, las placas son falsas. Esto no es un camión de reparto». La mano de Nathan se posó en su funda. «Queda detenido por...». Ricky soltó la carpeta y se abalanzó hacia la salida. Nathan le agarró de la manga, pero el hombre se zafó, tirando una silla. La puerta se cerró de golpe cuando salió corriendo al callejón. Nathan salió tras él, con las botas hundiéndose en la nieve. El camión de reparto seguía parado junto al bordillo. La puerta trasera estaba entreabierta, dejando al descubierto cajas vacías apiladas como una pared falsa. Nathan abrió la puerta de un tirón y vio una pequeña bolsa de lona en el suelo. Dentro había una tarjeta micro SD, varias bridas y un bozal de tela para atrapar rápidamente a un perro. Se guardó la tarjeta SD en el bolsillo y echó un vistazo a la calle. Ricky había desaparecido en los callejones de Silver Ridge, dejando solo huellas que se desviaban hacia el arroyo helado. Nathan regresó a la comisaría, con la adrenalina aún a flor de piel. Daniel lo recibió en la puerta, jadeando. «¿Estás bien?» «Sí», dijo Nathan, «pero es atrevido». Vino directamente a la comisaría y le entregó la Diracar, bolsa de lona a Daniel. «Etiquétala y asegura todas las entradas». De vuelta en su escritorio, Nathan insertó la tarjeta SD en su ordenador portátil. Se abrió una carpeta con docenas de videoclips grabados en un almacén en penumbra. Perros, en su mayoría pastores alemanes, estaban encadenados a postes de acero, corriendo carreras de obstáculos sometidos a la fuerza en jaulas, mientras hombres con pasamontañas cronometraban sus tiempos. Otro vídeo mostraba un brazo tatuado inyectando un tranquilizante en la pata trasera de un perro. La voz de fondo coincidía con la de Ricky, ladrando órdenes y contando dinero. Nathan silenció el sonido, con la mandíbula apretada. Hizo clic en el último archivo y se quedó paralizado. La voz de Marcus Kane era baja y deliberada. «Recupera a ese pastor antes de que hable con los ojos. Mi carga no se escapa». Nathan se reclinó, frotándose los ojos. Era la primera vez que oía la voz de Kane en una grabación. La prueba era condenatoria, pero también convertía a Dakota en un objetivo. La puerta se abrió suavemente. Emma Hart entró con un grueso abrigo gris sobre unos vaqueros, con la nieve derritiéndose en sus botas. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío. «Vine en cuanto me enteré», dijo.
Daniel me contó lo que pasó. Nathan le indicó que entrara y giró el portátil para que pudiera ver el fotograma del vídeo en pausa. Entró vestido como un repartidor. Me dejó esto, los ojos de Emma se abrieron como platos al ver las imágenes. Ese es el almacén de entrenamiento de Marcus Kane. Reconozco las marcas en las paredes. Lo vi hace años cuando trabajé en un caso de rescate. Se enderezó. Si Kane envía a Vaughn personalmente, es que está desesperado. Nathan asintió. Ella lo olió en cuanto entró. Y él miró hacia la perrera. Dakota se tumbó de nuevo, pero sus ojos seguían vigilando el pasillo como un centinela. Emma se agachó junto a la jaula y le habló suavemente al perro. «Buena, chica. ¿Te acordabas de él?» Dakota movió la cola una vez, pero siguió acurrucada. Daniel reapareció con una copia impresa. Las matrículas conducían a un desguace a las afueras de Billings. Robadas la semana pasada, Nathan cogió el papel y lo añadió al tablón de anuncios de su pared. Está intentando recuperar las pruebas. Y Kane le ha ordenado que recupere la carga antes de que se descubra toda la red. Emma cruzó los brazos y entrecerró los ojos. Si está dispuesto a entrar en una comisaría, es que ya no tiene miedo. O está tan desesperado que está dispuesto a arriesgarlo todo. Nathan volvió a mirar los vídeos. Necesitamos una orden para ese almacén. Cerró el portátil y miró a Daniel. Duplica las patrullas esta noche. Cierra todas las puertas y pon al laboratorio estatal en alerta. Esta tarjeta es una prueba. Daniel asintió y se marchó. Emma se levantó, sacudiéndose la nieve de la manga del abrigo. Lo está aguantando mejor de lo que esperaba, dijo, señalando con la cabeza a Dakota, pero puedes sentir toda esta tensión. Nathan se agachó de nuevo junto a la perrera y deslizó agua fresca por debajo de la verja. «Aguanta», le susurró al perro. «No te volverán a hacer daño». Afuera, la tarde daba paso al atardecer. La nieve se arremolinaba contra las ventanas como fantasmas inquietos. Nathan miró una vez más la tarjeta SD y luego el corcho cubierto de mapas y fotos. La línea entre proteger a Dakota y desmantelar la red de Marcus Kane se había difuminado, pero las pruebas eran ahora más sólidas, al igual que su determinación. En una oficina en penumbra al otro lado de la ciudad, el propio Marcus Kane recibió la frenética llamada de Ricky Vaughn. Kane tenía unos 40 años. Era un hombre corpulento con el pelo negro muy corto y una predilección por los trajes caros, incluso en los inviernos de Montana. Criado en Chicago, había emigrado al oeste para dedicarse a la logística y había construido su imperio en carreteras secundarias y cajas ocultas. Su oficina estaba revestida de madera oscura, con una cabeza de alce disecada sobre la chimenea. Escuchó el confuso informe de Ricky, entrecerrando los ojos. «Vuelve», ordenó por teléfono. «Trae al pastor de vuelta antes de que alguien lo relacione conmigo. No me importa lo que cueste». La nieve golpeaba las ventanas de la estación de Silver Ridge mientras Nathan apagaba las luces de su oficina. En algún lugar fuera, Ricky Vaughn volvía a dar vueltas, y por encima de él, Marcus Kane había tensado la correa. Pero, por ahora, Dakota dormía bajo la manta de la policía, respirando tranquilamente, y Nathan velaba, planeando su próximo movimiento. El cielo invernal sobre Silver Ridge había pasado del gris a un cobre apagado mientras el sol se ponía detrás de la cordillera. Dentro de la comisaría, las paredes zumbaban con el silencio del trabajo fuera del horario laboral. El ayudante del sheriff Nathan Cole estaba de pie junto al corcho cubierto de fotos y mapas, con su oscura chaqueta de patrulla de la marina desabrochada, las mangas remangadas y los ojos escaneando la creciente constelación de pruebas. A su lado, Ladra. Emma Hart estaba sentada en su escritorio, con el portátil abierto, el pelo recogido en un moño rápido, leyendo los últimos archivos de la tarjeta SD. Dakota descansaba en la jaula cercana, con su pesado vientre apoyado en la alfombrilla de lana. Aunque dormitaba, sus orejas se movían con cada ruido. El sonido de las teclas y el crujir del papel llenaban la habitación como un suave metrónomo. Nathan habló en voz baja, señalando una foto. Todos los códigos de ese inventario coinciden con los de perros policía desaparecidos de cuerpos policiales de todo el estado. Emma asintió. Y no solo aquí. Estos números cruzan la frontera. Esto está organizado. Hizo clic para ampliar una imagen granulada de jaulas apiladas en 3 alturas. Esto no es una simple red de peleas de perros. Es una red de tráfico. Nathan cruzó los brazos y se recostó en su asiento. La red de Marcus Kane. Trazó una línea en el mapa que conectaba Silver Ridge con una ciudad fronteriza.
Está utilizando perros para transportar narcóticos y armas. Emma giró la pantalla hacia él y entrecerró los ojos. Y mira esto. Abrió un documento titulado Datos de pruebas piloto. Una fila de números acompañaba a unas palabras clave. En la parte inferior había un número de identificación familiar, el número del microchip de Dakota. Ella era una de las pruebas, dijo Emma. Primero transportaban pequeñas cantidades para aumentar su tolerancia o comprobar su capacidad de rastreo. Cuando se quedó embarazada, intentaron deshacerse de ella. Nathan exhaló lentamente, con la mandíbula apretada. No solo estaban haciendo daño a los animales. Los estaban convirtiendo en armas. El teléfono de la mesa vibró. Nathan miró la pantalla. La agente Sarah Whitfield, su contacto en la división de Estado. Lo puso en altavoz. Llama, dijo ella, con la voz entrecortada por la línea. Tengo tus archivos. Tienes razón. Ken ha estado en nuestro punto de mira, pero nunca hemos tenido pruebas tan directas. Ten cuidado. Se vuelve violento cuando se ve acorralado. Nathan miró a Emma. Ya hemos tenido un susto. Envió a Ricky Vaughn directamente a mi comisaría. El tono de Sarah cambió, se volvió más sombrío. Hay más. Una de nuestras agentes encubiertas desapareció hace 3 meses mientras rastreaba el almacén de Kane al norte de la ciudad. Se llamaba Linda Márquez, tenía 39 años y era una investigadora veterana de Seattle. Fue vista por última vez cerca de una estación ferroviaria en desuso a 15 millas de aquí. Creemos que Kane podría haberla capturado. Los dedos de Emma se paralizaron sobre el teclado. ¿Lleva desaparecida todo este tiempo? Estaba trabajando en el mismo ángulo canino, continuó. Sarah, si Kane la capturó, la utilizará como moneda de cambio o algo peor. Nathan se frotó las sienes. Envíame su foto. Un archivo llegó segundos después. La mujer de la foto tenía el pelo negro hasta los hombros, la piel morena y los ojos tranquilos de alguien acostumbrado al trabajo encubierto. Llevaba una parca y vaqueros, y una placa enganchada al cinturón. Nathan la imprimió y la colocó en el tablón bajo, desaparecidos. Emma se inclinó hacia adelante. Si Linda encontró el almacén, quizás sepa dónde tienen a los perros. Nathan asintió. Y si está viva, Kane sabe que nos estamos acercando. Terminó la llamada y se volvió hacia Emma. Esto ya no se trata solo de Dakota. Tenemos una agente desaparecida, además de todo lo demás. Emma abrió un mapa satelital en su computadora portátil, moviendo los dedos rápidamente. Puedo cruzar la información de las ubicaciones de la tarjeta SD con la última señal de celular de Linda Márquez. Quizás encuentre coincidencias. Nathan observó su trabajo. Sus ojos verdes estaban iluminados por el brillo del portátil, concentrados, decididos. Eres buena en esto, dijo en voz baja. Ella sonrió levemente. Crecí con un padre que trazaba mapas de los senderos de los alces. Sonrió levemente. Crecí con un padre que trazaba mapas de los senderos de los alces. Los patrones de datos son solo otro tipo de rastreo. Dakota se movió y gimió en voz baja. Nathan se agachó junto a la jaula y deslizó la mano por los barrotes. El aliento cálido del perro le rozó los dedos. Nos estamos acercando, le dijo en voz baja. Les haremos pagar. Emma encontró la coincidencia unos instantes después. Aquí, dijo. La antigua estación de mercancías, al norte de la ciudad. Ahí es donde el teléfono de Linda emitió su última señal, y coincide con el graffiti que aparece al fondo de los vídeos de entrenamiento de Kane. Nathan dibujó un círculo rojo en el mapa. Ese es nuestro lugar. Entonces se abrió la puerta de la comisaría, dejando entrar un remolino de nieve. El sargento Paul Grady entró, un hombre alto y corpulento de unos 55 años, con el rostro arrugado y un bigote gris acero. Llevaba la misma chaqueta de patrulla de invierno, pero con una insignia de rango en el cuello. Nacido en Butte, Montana, Grady había trabajado durante décadas en las fuerzas del orden rurales y se comportaba con una autoridad tranquila. Cole, dijo, la centralita dice que has estado ocultando algo importante. Nathan lo miró a los ojos. Intentando construir un caso antes de que se filtrara, señaló el tablero. Marcus Cain está utilizando perros policía robados para el contrabando. Grady miró el tablero y luego a Dakota en la perrera. Eso es algo terrible, murmuró. Necesitas mi ayuda. Nathan dudó, y luego asintió. Cierra la comisaría esta noche. Kane ya lo ha intentado una vez. Grady se echó hacia atrás el sombrero. Considéralo hecho.
Se marchó para revisar el perímetro, con las botas crujiendo sobre las baldosas. Emma se recostó en su silla. Si Ken está dispuesto a enviar a Vaughn aquí a plena luz del día, irá a más. Nathan apagó el altavoz, cogió una nueva carpeta y comenzó a escribir el descubrimiento. Por eso tenemos que adelantarnos. Si Linda Márquez está viva, ella es nuestra clave. Fuera de la ventana, la oscuridad se había apoderado de Silver Ridge. Las luces de la calle brillaban como halos en la nieve que caía. La respiración de Dakota se hizo más profunda, pero sus oídos seguían girando con cada sonido, atentos al peligro que se cernía más allá de las paredes de la comisaría. Nathan cerró la carpeta y se puso de pie. Esta noche la protegeremos. Mañana empezaremos a movernos. Emma guardó su ordenador portátil, pero su mirada se quedó fija en el tablón donde ahora colgaba la foto de Linda junto al número de chip de Dakota. «Están conectadas», murmuró. «Solo tenemos que demostrarlo». Nathan atenuó las luces de la oficina, dejando solo el resplandor de los monitores de seguridad. En la pantalla, el callejón fuera de la estación se extendía vacío, con la nieve cubriendo las huellas de los neumáticos, pero en algún lugar más allá de esa pantalla, Marcus Kane estaba apretando el cerco. Nathan se agachó por última vez junto a la jaula de Dakota. «Descansa ahora», le dijo en voz baja. «La tormenta solo acaba de empezar, pero estamos contigo». La perra parpadeó lentamente y volvió a recostar la cabeza. La habitación se sumió en el silencio de una noche amortiguada por la nieve, pero el tablón de corcho con las pruebas y la perra dormida marcaban la línea divisoria de un crimen a punto de salir a la luz. La oscuridad cayó sobre Silver Ridge como una cortina negra cosida con nieve. En el patio trasero de la comisaría, los camiones esperaban en fila en silencio, con sus tubos de escape formando fantasmas blancos en el aire frío. El ayudante del sheriff Nathan Cole se puso un chaleco táctico sobre su chaqueta azul marino de patrulla y acarició con los dedos la placa que llevaba en el pecho. Su aliento se condensaba mientras revisaba su arma y su radio. Esta noche sería el primer golpe contra la red de Marcus Kane, una redada en el almacén oculto que Ricky Vaughn había estado utilizando al norte de la ciudad. Dentro de la perrera, Dakota se movió. Su vientre aún estaba redondeado, pero había estado utilizando al norte de la ciudad. Dentro de la perrera, Dakota se movió. Su vientre seguía redondeado, pero cada día ganaba más fuerza, con los músculos temblando como resortes. Nathan se agachó a su lado y deslizó suavemente una mano bajo su collar. «Quédate cerca», le susurró, pero no en la línea de fuego. Sin embargo, los ojos ámbar de la perra mostraban una determinación más antigua que el miedo. En el aparcamiento, la agente Sarah Whitfield llegó en un todoterreno del estado. A sus 42 años, se movía con la autoridad que le daban sus años de operaciones encubiertas. Llevaba una parca negra sobre el chaleco antibalas, el pelo rubio con mechas recogido y una bufanda que ocultaba una serie de viejas cicatrices en el cuello. Sarah había conducido desde Helena para coordinar la redada, con el rostro arrugado pero firme. «Entraremos en silencio», dijo al salir del todoterreno. Sin sirenas, sin errores. Detrás de ella estaba el agente Ben Avery, de 36 años, un patrullero de carretera de hombros anchos, ojos oscuros y comportamiento tranquilo. Criado en un rancho cerca de Great Falls, se había unido a la policía estatal después de servir en los Marines. Sus pesadas botas y sus guantes cubiertos de nieve le hacían parecer un granjero atrapado en una zona de guerra. Nathan echó un vistazo al mapa impreso que Sarah sostenía. El almacén se encontraba al borde de una gravera abandonada, protegido de la carretera principal por una línea de árboles de más de 1 kilómetro. Se acercarían por el sur, se dividirían en 2 equipos y asegurarían el edificio. En teoría, era sencillo. Dakota se movió junto a Nathan cuando él le enganchó la correa. Emma Hart había insistido en que la perra se quedara en la clínica, pero Nathan la había traído por su olfato y su instinto. «Es la única que conoce su olor», le dijo Nathan a Sarah. «Solo manténla fuera del fuego cruzado», dijo Sarah, sin levantar la vista. Salieron a las 20 horas, con los faros apagados y los neumáticos crujiendo silenciosamente sobre la grava helada. Los copos de nieve se posaban en el parabrisas. En el asiento trasero, Dakota se sentó erguida, con la cabeza cerca de la ventana, dilatando las fosas nasales ante el olor a pino y aceite viejo. Al acercarse al lugar, Nathan vio el almacén de la empresa de transporte emerger como un diente oscuro contra la nieve. Paredes de acero corrugado, techo combado bajo el hielo, un destello de luz que se filtraba por una ventana tapiada. Hizo una señal para que apagaran los motores. El convoy se detuvo.
El soldado Avery y otros dos tomaron los flancos. Sarah le indicó a Nathan que avanzara. Avanzaron por la nieve, que les llegaba hasta las rodillas, con los rifles bajos. Nathan llevaba a Dakota, con las botas amortiguadas. Podía oír los latidos de su corazón más fuerte que el viento. El almacén se acercaba, con un letrero descolorido que decía Pine Freight Logistics todavía pegado a la fachada. Sarah levantó el puño. «Adelante», articuló con los labios. El equipo se desplegó. 2 soldados abrieron la puerta lateral con una palanca. El metal crujió, un olor a almizcle animal y productos químicos se escapó al exterior. Nathan sintió un nudo en el estómago. Entraron en formación de cuña. En el interior, el aire estaba cargado con el olor a heno viejo, aceite y algo acre, como goma quemada. Las linternas atravesaban la penumbra con sus haces de luz, revelando filas de jaulas ahora vacías, con las puertas abiertas. El suelo estaba cubierto de arneses destrozados y jeringuillas. «Despejado a la derecha», susurró Avery. «Despejado a la izquierda». Nathan se dirigió hacia un escritorio lleno de papeles. Un débil pitido provenía de una esquina. Se agachó y encontró un temporizador atado a un bote de humo. Abrió mucho los ojos. Una bomba de humo. El bote explotó antes de que pudiera terminar. Una espesa nube gris se extendió, envolviendo la habitación en una niebla asfixiante. Los agentes tosían y gritaban. Alguien volcó una jaula con un estruendo. A través de la niebla se oyó una voz, el eco burlón de Ricky Vaughn. «Demasiado lento, ayudante». A Nathan le picaban los ojos. Agarró la correa de Dakota y se agachó. Unas siluetas se movieron rápidamente entre el humo. 1, 2 hombres armados que se escabullían por una salida trasera. Se oyó un disparo, y luego otro. Una bala rebotó en el metal cerca de su cabeza. «Retirada». La voz de Sarah atravesó la niebla, pero Nathan vio una figura que le apuntaba con una pistola desde el humo. Antes de que pudiera disparar, Dakota se abalanzó sobre él, mostrando los dientes. Se aferró al brazo del pistolero y lo tiró hacia un lado. El disparo se perdió en las vigas. Nathan derribó al hombre, le arrebató el arma y le esposó en cuestión de segundos. «Queda detenido», le espetó, pero el hombre solo escupió y se rió. El humo se espesó, convirtiendo las linternas en débiles halos. Nathan oyó un motor fuera, un camión que arrancaba rugiendo. «¿Ricky se está escapando?», gritó alguien. El equipo de Sarah intentó perseguirlo, pero la niebla les impedía ver. El sonido de los neumáticos escupiendo grava se desvaneció en la noche. Cuando el humo comenzó a disiparse, el almacén estaba casi vacío, las jaulas abandonadas y la puerta trasera balanceándose con el viento frío. Nathan se puso en pie tambaleándose, con los pulmones ardiéndole. El hocico de Dakota goteaba nieve derretida. Ella se paró sobre el pistolero sometido, con el pecho agitado. Nathan le rascó detrás de la oreja. «Buena chica, me salvaste la vida». Sarah emergió de la neblina, con el rostro pálido. Él quemó las pruebas. Todo se perdió. Ella tosió, bajándose la bufanda. «Al menos atrapamos a uno de ellos». El agente Avery levantó al hombre capturado, de unos 35 años, con el pelo oscuro bajo un gorro de lana, y los ojos inquietos como los de un animal atrapado. Su chaqueta llevaba el logotipo descolorido de una empresa de transportes, pero sus manos callosas contaban otra historia. «Lo pasaremos por el sistema», dijo Nathan. «Quizá hable». Miró hacia atrás, al escritorio chamuscado. El papel ardía lentamente, dejando solo rulos negros de ceniza. La voz de Emma Hart crepitó en la radio de Nathan. Había estado supervisando la operación desde la comisaría. «Nathan, ¿estás bien?» «Estamos vivos», dijo con voz ronca. Pero él sabía que era ronca, pero él sabía que veníamos. Dakota se sacudió, esparciendo hollín por el suelo. Nathan le desabrochó la correa y la dejó dar vueltas por la habitación, olfateando en busca de pistas. Regresó con un pequeño trozo de tela entre los dientes, un pedazo rasgado de la chaqueta de Ricky, con el tatuaje de la serpiente impreso débilmente en él. Nathan lo metió en una bolsa de pruebas. La nieve se arremolinaba por la puerta abierta, mezclándose con el humo. Sarah se llevó una mano a la sien. «Nos reagruparemos. Todavía tenemos la tarjeta SD y el mapa. No puede esconderse para siempre». Nathan miró a Dakota y luego al pistolero capturado. «No, no puede». Salieron del almacén cuando llegaron los bomberos para apagar los restos humeantes. Nathan subió a Dakota al asiento trasero de su todoterreno y la cubrió con una manta. La perra se recostó contra él, con los ojos entrecerrados, pero aún alerta.
Durante el viaje de vuelta a Silver Ridge, Nathan revivió el momento en su cabeza. El humo, la voz, el disparo, el salto de Dakota, apretó el volante con más fuerza. Habían estado a punto de acabar con todo aquella noche, pero, en cambio, la sombra de Marcus Kane se había alargado aún más. Sin embargo, no se desanimó. Ahora tenían pruebas de las tácticas de Kane y tenían a un hombre capturado al que interrogar. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, borrando las huellas, pero la determinación de Nathan se había grabado en el hielo. Esto ya no era solo una investigación. Era una misión de rescate, un ajuste de cuentas. La noche cayó con fuerza sobre Silver Ridge, presionando la nieve contra las ventanas de la pequeña comisaría. El resplandor de los monitores de seguridad era la única luz en el pasillo. Los monitores de seguridad eran la única luz en el pasillo. El ayudante Nathan Cole estaba sentado en su escritorio frotándose los ojos cansados cuando un sonido gutural y grave surgió de la jaula de detención. Se giró bruscamente. Dakota, que había estado paseándose desde el atardecer, ahora yacía de lado, con el vientre agitado. Sus garras arañaban la alfombra, con los ojos muy abiertos y frenéticos. El pulso de Nathan se aceleró. No solo estaba inquieta, estaba entrando en trabajo de parto. Agarró el teléfono y marcó rápidamente. «Emma, está sucediendo», dijo. «Está en trabajo de parto». «Voy para allá, doctora». Emma Hart respondió, con voz tensa, pero firme. Afuera, la nieve silbaba contra la línea mientras ella terminaba la llamada. En cuestión de minutos, llegó a la estación, con el pelo recogido bajo un gorro de lana, una pesada parca abrochada hasta la barbilla y un botiquín médico colgado del hombro. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío, pero sus manos estaban tranquilas mientras se arrodillaba junto a Dakota. «Es pronto, pero puede hacerlo», dijo Emma en voz baja. «Necesitaremos espacio y silencio». Nathan la guió hasta la pequeña sala de rescate situada en la parte trasera de la estación, un espacio improvisado con una encimera de acero inoxidable y lámparas cálidas que se utilizaban para los animales callejeros heridos. Emma extendió una manta limpia en el suelo. Juntos, levantaron a Dakota con cuidado y la llevaron a la sala. La perra gimió, pero no se resistió, con las patas resbalando sobre las baldosas. Emma se preparó rápidamente. «Guantes, toallas, peras de succión, suero salino. Mantén el pasillo despejado», le dijo a Nathan. «Está asustada. Luchará si los extraños la agobian». Nathan asintió y salió al pasillo para comprobar los monitores. El agente Daniel Ruiz, apostado en la recepción, miró hacia allí. «¿Todo bien?» «Está dando a luz», dijo Nathan. «Cierra las puertas». Daniel se levantó, con la mano cerca de la radio. «Entendido». En la pantalla que tenían encima, parpadeaban las imágenes de 4 cámaras. La nieve caía como estática en la cámara del callejón. Nathan entrecerró los ojos al ver una forma que se movía más allá de la valla trasera. Por un momento pensó que era un montículo de nieve, pero entonces la figura se movió, una silueta oscura con un rifle colgado a la espalda. Otra figura apareció a su lado, luego una tercera. Se le hizo un nudo en el estómago. «Están aquí», murmuró. Daniel se tensó. «¿Qué?» «Ricky Vaughn». «Ha vuelto», dijo Nathan, sacando ya su pistola. En la sala de rescate, Emma acababa de dar a luz al primer cachorro, resbaladizo y retorciéndose, cuando las orejas de Dakota se movieron al oír el sonido lejano de botas sobre la nieve. Emma vio el cambio en los ojos de la perra. «Nathan», llamó. Él empujó la puerta para abrirla. «Tenemos compañía. Manténla a salvo». Emma abrió la puerta. «Tenemos compañía. Manténla a salvo». Emma palideció, pero asintió con la cabeza. Envolvió al recién nacido en una toalla limpia y lo frotó suavemente hasta que chilló. «Quédate conmigo, chica», le susurró a Dakota. «Ya casi hemos terminado». Afuera, los faros barrían la nieve mientras una furgoneta oscura se acercaba y frenaba en silencio. 3 hombres salieron de ella, vestidos con abrigos oscuros y pasamontañas. Ricky Vaughn iba al frente, con el tatuaje de serpiente en el cuello brillando por el sudor a pesar del frío. Ahora llevaba una chaqueta táctica negra y guantes que sujetaban un rifle de cañón corto. «Está ahí dentro», siseó. «Coged al perro y a los cachorros. Kane los quiere vivos». Nathan salió al patio nevado con la pistola reglamentaria desenfundada. El viento azotaba su abrigo, aplastando la placa contra su pecho. «Policía. Soltad las armas», ladró. En respuesta, se oyeron disparos. La nieve explotó a sus pies.
Nathan se agachó detrás de un coche patrulla aparcado y respondió al fuego. La noche estalló en destellos de bocachas y disparos resonantes. Dentro, Emma se agachó mientras otra contracción recorría a Dakota. El segundo cachorro salió, temblando en las manos de Emma. Lo envolvió rápidamente y lo metió en una caja acolchada junto al primero. «Estamos bien», murmuró, incluso cuando los disparos del exterior sacudieron los cristales de las ventanas. Dakota gruñó bajo, una advertencia de madre. Emma le acarició el cuello. «Concéntrate en los bebés», susurró. En el pasillo, Daniel Rui cerró de golpe las puertas interiores y empujó un archivador contra ellas. «Voy a pedir refuerzos», gritó por la radio. Se oyó un silbido estático. La línea se cortó. Nathan cambió de posición y disparó 2 veces. Uno de los hombres de Ricky cayó, deslizándose por la nieve. Ricky ladró una orden y lanzó algo hacia el edificio, un pequeño cilindro negro que rodó ruidosamente por los escalones. «Emma, agáchate», rugió Nathan. La explosión sacudió el lateral de la comisaría. Una bola de fuego reventó una ventana del almacén y una columna de humo se adentró en el vestíbulo. La sala de pruebas de la parte trasera, donde se guardaban las drogas y las armas incautadas, se incendió y las alarmas comenzaron a sonar. Emma se estremeció con la explosión, pero siguió trabajando, con las manos firmes, mientras salía el tercer cachorro. Lo golpeó suavemente, con el corazón latiéndole con fuerza. El humo se colaba por debajo de la puerta. «Nathan», gritó ella. «Estoy aquí», respondió él, tosiendo. Volvió a disparar, alcanzando la rueda de la furgoneta y desinflándola con un estallido. Ricky maldijo y se agachó detrás de la puerta de la furgoneta, respondiendo al fuego de forma descontrolada. Daniel apareció junto a Nathan con una escopeta. Las manos del joven oficial temblaban, pero sus ojos eran feroces. «No podemos dejarles pasar». «No lo haremos», gruñó Nathan. «Mantén esta línea». Dentro, Emma miró a su alrededor. El aire de la sala de rescate se llenó de humo. Podía oír la alarma de incendio sonando por encima del estruendo de los disparos. «Tenemos que movernos», susurró. Cogió a los 3 cachorros en una jaula de transporte, soltó la vía intravenosa de Dakota y la animó a levantarse. «Vamos, chica». Por aquí, Dakota se tambaleó, pero la siguió, con el instinto maternal superando al agotamiento. Emma la condujo por una puerta lateral hasta el sótano donde se guardaban las pruebas, un espacio de techo bajo con paredes de hormigón. Apartó una estantería de acero, dejando al descubierto un pequeño hueco de mantenimiento, y metió a Dakota y la jaula dentro. «Quédate ahí», susurró. «No hagas ruido». Arriba, Nathan vio a Ricky corriendo hacia la entrada lateral. «Ruiz, cubre la puerta», gritó. Saltó el coche patrulla y acortó distancias. Se oyó un disparo. La nieve salpicó cerca de sus botas. Derribó a Ricky en las escaleras, pero Ricky rodó y se alejó, blandiendo el rifle como un garrote. Nathan lo bloqueó con el antebrazo y contraatacó, con las botas resbalando sobre el hielo. Una sirena sonó débilmente en la distancia, los refuerzos finalmente llegando. Ricky gruñó, «Es nuestra», y lanzó una granada de humo al patio. El mundo se volvió gris. Nathan golpeó a ciegas, conectando con el hombro de Ricky, pero el hombre desapareció en la niebla, dejando solo huellas. Cuando el humo se disipó, la furgoneta había desaparecido, el patio estaba lleno de casquillos y un atacante yacía en el suelo. Las llamas lamían la ventana de la sala de pruebas, proyectando una luz naranja sobre la nieve. Nathan se puso en pie tambaleándose, con los pulmones ardiendo. Daniel corrió a su lado, con el rostro pálido. «Creo que se han ido», jadeó. Nathan entró corriendo y llamó a Emma. La encontró saliendo de la trampilla del sótano, con hollín en las mejillas, Dakota a su lado y la caja de cachorros apretada contra su pecho. Se sintió aliviado. «Están a salvo», susurró ella. «Los 3». Nathan exhaló y bajó el arma. Miró la sala de pruebas en llamas y luego a Dakota, que lamía a sus recién nacidos. «Los hemos entretenido», dijo en voz baja, «pero lo volverán a intentar». Guió a Emma y Dakota de vuelta a la sala de rescate y cerró de un portazo la puerta de acero tras ellos. Afuera, las primeras sirenas de los coches patrulla se acercaban, con sus luces rojas y azules parpadeando en la noche nevada. Nathan se arrodilló junto a Dakota y le acarició el cuello. «Lo conseguiste», murmuró. «Los mantuviste a salvo». La perra se recostó contra él, con los ojos entrecerrados, pero aún alerta. Los cachorros chillaban suavemente, retorciéndose bajo la manta.
Emma se desplomó en una silla, temblando por la adrenalina. Nathan miró una vez más la sala de pruebas en llamas. El humo se elevaba como una señal hacia el cielo invernal. Esta lucha estaba lejos de haber terminado, pero, por ahora, las vidas que más importaban seguían allí, seguían respirando. La mañana se deslizó sobre Silver Ridge con una luz pálida y fría que no conseguía borrar el olor a humo que aún se aferraba a las paredes de la comisaría. En el interior, la sala de rescate parecía una guardería improvisada. Dakota yacía acurrucada alrededor de sus 3 diminutos cachorros, cada uno de ellos envuelto en suaves toallas que Emma había traído de su clínica. El aire de la comisaría estaba cargado de desinfectante y madera quemada procedente de la sala de pruebas destruida. El ayudante del sheriff Nathan Cole estaba de pie junto a la ventana, todavía con su chaqueta oscura de patrulla de la Marina y sus botas tácticas, con una sombra de agotamiento en el rostro. Sin embargo, sus ojos seguían siendo agudos. El ataque de la noche anterior había endurecido su determinación. Emma Hart llegó temprano, con la cremallera de su parca cerrada y la bolsa del portátil colgada al hombro. La nieve salpicaba su cabello como polvo de plata. Se agachó junto a la perrera y comprobó a Dakota y a los cachorros con manos delicadas. «Están estables», murmuró, «pero ya no es seguro quedarse aquí». Levantó la vista hacia Nathan. Si Kane envió a Vaughn una vez, lo volverá a enviar. Nathan asintió. «Los trasladaremos hoy». Se acercó al escritorio donde había una pila de bolsas con pruebas, entre ellas el trozo rasgado de la chaqueta de Ricky y la tarjeta SD. Había pasado la noche revisando los últimos archivos de Sue. Un archivo destacaba una serie de itinerarios cifrados etiquetados como Border Run. Describía un gran envío que debía pasar por un almacén cerca de la frontera estatal, una ubicación que coincidía con el graffiti que Emma había reconocido. Nathan se volvió hacia el corcho y clavó un mapa impreso de la frontera norte. «Esto es», dijo en voz baja. «Marcus Kane está preparando un gran traslado. Si le golpeamos allí, cortaremos su operación». Emma sacó su portátil y empezó a teclear rápidamente. «Las rutas probablemente estén cubiertas por cámaras de tráfico. Puedo rastrear las matrículas de la furgoneta de anoche en las imágenes de la autopista». Se subió las gafas por la nariz y sus ojos recorrieron las líneas de código que se desplazaban por la pantalla. En ese momento, entró el sargento Paul Grady, con la nieve aún pegada al bigote. «Buenos días», gruñó. «Hay 2 agentes apostados en la entrada. Hoy nadie va a pasar», dijo inclinándose sobre el mapa. «Ese almacén de la frontera lleva vacío desde que la compañía ferroviaria se marchó. Es el lugar perfecto para esconder contrabando», dijo Emma, frunciendo el ceño ante la pantalla. «Veo un patrón. Camiones con matrículas alteradas que se mueven a horas intempestivas. La misma ruta, 3 veces esta semana», amplió la imagen. «Todos convergen en una vía de servicio cerca de la frontera». Nathan cruzó los brazos. «Ahí es donde estará Kane. Tenemos una oportunidad». Llamaron a la puerta. La agente Dana Kepler entró, una recién llegada de Missoula, de 29 años, con una cola de caballo castaña corta bajo su gorra de patrulla. Llevaba el uniforme de invierno del sheriff como los demás, pero llevaba una delgada carpeta de informes bajo el brazo. Tenía fama de ser meticulosa en su trabajo y Nathan le había pedido que recopilara toda la información sobre las empresas ficticias de Marcus Kane. «Esto es lo que he encontrado», dijo. Kane ha estado comprando pequeños terrenos con nombres falsos cerca de la frontera. Almacenes, antiguos silos de grano, incluso un depósito de combustible fuera de servicio. Extendió las fotos de las escrituras de transferencia. Nathan echó un vistazo a los papeles. «Está construyendo una red de propiedades fantasma». Dana asintió. «Y este depósito de combustible coincide con la ubicación de tu mapa». El portátil de Emma emitió un pitido. Ella lo giró hacia Nathan. «Lo tengo, mira». Imágenes de camiones de una cámara de la autopista a 2 horas al norte. La furgoneta de Vaughn y otro camión, ambos dirigiéndose al mismo depósito. «Puedo seguirles la pista en tiempo real». Nathan se inclinó, con un destello de sombría satisfacción en los ojos. «Esa es nuestra oportunidad». Se acercó a la jaula de Dakota y se agachó. La pastora alemana levantó la cabeza, moviendo las orejas. Sus cachorros chillaron suavemente, apretándose contra su vientre. «Te vamos a llevar a un lugar seguro», murmuró Nathan. «Ya has hecho suficiente», dijo Emma, poniéndose de pie. «Llamaré a mi amigo del centro de rescate de Kalispell. Tienen perreras seguras fuera de la red». Sacó su teléfono y marcó. Unos instantes después,
Asintió con la cabeza. Están listos. El sargento Grady se echó hacia atrás el sombrero. La subiremos a mi camioneta. Menos llamativo que un coche patrulla, se prepararon rápidamente. Emma metió a los cachorros en una jaula acolchada, Ota los seguía con una correa protectora, pero Dana, tranquila, ayudó a llevar los suministros a la parte trasera de la camioneta de Grady, una camioneta verde descolorida sin marcas policiales, perfecta para un traslado discreto. Nathan supervisó cada paso, con la mirada escaneando la calle nevada cuando el convoy salió. Nathan lo siguió en su CSV, mirando por los espejos para ver si lo seguían. El trayecto hasta el centro de rescate fue largo y silencioso, con la nieve cayendo sobre la carretera de 2 carriles. Emma se sentó en el asiento del copiloto junto a Grady, con las manos apoyadas ligeramente sobre la jaula. El centro de rescate se encontraba en las afueras de Kalispell, y era un granero reconvertido rodeado de altas vallas y cámaras de seguridad. Su director, Tommy Beck, los recibió en la puerta. Tommy tenía unos 40 años, era alto y delgado, y llevaba una chaqueta Carhartt gastada y una gorra de béisbol desgastada por el sol. Había pasado una década trabajando con perros de búsqueda y rescate antes de abrir el centro. Su apretón de manos era firme, pero sus ojos se suavizaron al ver a Dakota. «La mantendremos a salvo», prometió. «Nadie pasa de estas puertas». Trasladaron a Dakota y a los cachorros a un recinto cálido forrado con paja y lámparas de calor. Emma se quedó un rato acariciando la cabeza de la perra. «Volveré tan pronto como podamos». Nathan se quedó junto a la puerta, con la nieve posándose sobre sus hombros. «Gracias, Tommy». De vuelta en su todoterreno, Nathan abrió el portátil seguro que le había proporcionado Sarah. Trazó la incursión con precisión. 2 equipos, uno en la entrada sur del depósito de combustible y otro en la norte. Coordinó con Sarah Whitfield a través de mensajes de texto encriptados, estableciendo plazos y palabras clave. Emma lo miró mientras regresaban a Silver Ridge. «Estás haciendo un plan», dijo en voz baja. «Vamos a terminar con esto», respondió Nathan. «No más huidas, no más emboscadas. Esta vez, Kane caerá». La nieve crujía bajo los neumáticos, mientras las montañas se cerraban a su alrededor. Nathan apretó con fuerza el volante, con la mente repitiendo las llamas en la sala de pruebas y la mirada de Ricky Vaughn. Cuando llegaron de nuevo a la estación, ya había caído la noche. El mapa del corcho brillaba bajo una única lámpara. Nathan se detuvo ante él, trazando con el dedo el círculo rojo que rodeaba el depósito de combustible. «Mañana le llevaremos la lucha a él», murmuró. Emma cruzó los brazos, con el portátil aún abierto. «Mantendré las cámaras enfocándolos hasta que estés listo para actuar». En el silencio, Nathan la miró a ella y a la jaula vacía donde había estado Dakota. Se sentía extraño sin la presencia del perro, pero sabía que ella estaba a salvo. Por primera vez en días, sintió que la esperanza se convertía en determinación. La tormenta llegó sin previo aviso. Una pared blanca barrió Silver Ridge como si fuera un ser vivo. El viento aullaba contra las ventanas de la comisaría, haciendo que traquetearan en sus marcos. El ayudante del sheriff Nathan Cole estaba de pie junto al tablón de corcho, con la chaqueta oscura de la patrulla naval abrochada hasta el cuello y todos los nervios a flor de piel. El mapa del depósito fronterizo de Marcus Kane seguía brillando bajo la lámpara de escritorio, pero el centro de gravedad de la habitación había cambiado. La doctora Emma Hart se había ido. 2 horas antes, Emma regresaba del centro de rescate de Kalispell, donde había dejado a Dakota y a 2 de los cachorros en un recinto seguro. Llevaba al cachorro más pequeño en un transportín, un renacuajo con una distintiva mancha blanca en el pecho. Emma había insistido en vigilar la carretera ella misma, sospechando que los camiones de Kane podrían moverse esa noche. Pero en algún lugar de la autopista cubierta de nieve, desapareció del radar de seguimiento de Nathan. Ahora su teléfono vibraba. Desapareció del radar de seguimiento de Nathan. Ahora su teléfono vibró. Una videollamada parpadeó en la pantalla. Marcus Kane. Por primera vez, Nathan lo vio en directo. Kane tenía unos 40 años, era un hombre corpulento con el pelo negro, cortado y una cicatriz en una mejilla. Llevaba un abrigo oscuro sobre un traje a medida, a pesar de la nieve que azotaba detrás de él. Sus ojos eran fríos como los de un tiburón, su voz como una navaja. «Tengo a tu veterinaria», dijo. «Tráeme al perro y a los cachorros. O ella muere». Nathan apretó la mandíbula. «Estás cometiendo un error». 10 minutos, dijo Caín, y cortó la comunicación. Nathan dio un puñetazo en la mesa. «La tiene», murmuró.
La agente Sarah Whitfield entró, con la nieve derritiéndose en su parka. Hemos estado rastreando su móvil. Está atrincherado en la antigua estación ferroviaria al norte de la ciudad, pero con esta tormenta, la visibilidad es nula. Nathan exhaló lentamente. Aprovecharemos eso, dijo Sarah entrecerrando los ojos, insinuando algo. Fingiremos la entrega, dijo Nathan. Llevaremos a uno de los cachorros. Él esperará a Dakota. La esconderemos y lo flanquearemos. El sargento Paul Grady se unió a ellos, con su equipo de invierno debajo de un chaleco táctico. Se ajustó los guantes, con el bigote gris acero erizado. Arriesgado, dijo, pero podría funcionar. Se reunieron en el centro de rescate de Kalispell. Tommy Beck abrió el corral seguro, y Dakota se levantó con las patas temblorosas, 3 días después del parto. Sus ojos ámbar pasaron rápidamente de Nathan a la tormenta más allá de la puerta. Nathan se agachó y le acarició el cuello. «Quédate aquí, chica. La traeré de vuelta». El teléfono de Emma había emitido su última señal cerca de una torre de control abandonada en la estación ferroviaria. Sarah informó al equipo en la tenue luz del granero: «Pondremos a 2 francotiradores en la cresta y a otro equipo en la zona de carga. Nathan entrará con el transportín del cachorro. No perdamos de vista a Kane. Si se mueve, atacamos». Dakota caminaba con paso lento. Nathan le colocó una correa de repuesto en el collar, pero la dejó floja. Quería que se quedara. Sin embargo, ella se apretó contra la puerta, con las fosas nasales dilatadas, como si memorizara la tormenta. El convoy avanzó en marcha lenta, con los faros apagados, serpenteando entre los ventisqueros. Nathan se sentó en el asiento delantero, con el transportín para cachorros en el regazo. Dentro, el pequeño cachorro gimió suavemente, ajeno a su papel. Sarah iba a su lado, con la radio pegada a la oreja, comunicándose con los equipos de flanco. La estación ferroviaria parecía un fantasma en medio de la tormenta. Grúas esqueléticas, vagones de mercancías oxidados medio enterrados en la nieve. Un único foco atravesaba la ventisca, proyectando un cono de luz amarilla pálida sobre la torre de control. A través de los copos que se arremolinaban, Nathan vio a Emma, con las manos atadas detrás de una viga de soporte y el pelo azotándole la cara por el viento. Ella se mantenía erguida, tratando de mantener el transportín del cachorro seguro a sus pies. Kane estaba a unos metros de distancia, con la pistola desenfundada y el abrigo ondeando. El corazón de Nathan dio un vuelco. «La está usando como cebo», susurró. Aparcaron detrás de un vagón abandonado. Sarah hizo una señal con la mano. «¿A mi señal?», articuló con los labios. Nathan se subió la capucha y salió a la tormenta. El transportín para cachorros lo apretaba contra el pecho. La nieve le pinchaba las mejillas como agujas. «Marcus Kane», gritó, con voz que atravesaba el viento. «Traje lo que pediste». La mirada de Kane se posó en él. «Acércate», gritó, lentamente. Nathan avanzó con dificultad, con las botas crujiendo. El foco se giró, revelando a 3 hombres armados detrás de Kane, con los rifles apuntando. Emma levantó la barbilla y miró a Nathan a los ojos. A pesar de estar atada, irradiaba una extraña calma. Susurró algo, pero el viento se lo llevó. Nathan se detuvo a 6 metros de distancia. «Déjala ir. Ya tienes tu ventaja», sonrió Kane. Nathan se agachó y dejó el transportín en la nieve. «No conseguirás nada si le haces daño». Kane dio un paso adelante, con la pistola aún apuntando a Emma. «¿Dónde está la madre?» «A salvo», dijo Nathan con voz tranquila. «Ese no era el trato». Kane alzó la voz. «¿Crees que puedes engañarme?» En lo alto, el equipo de Sarah se colocó en posición, con las miras brillando. Dentro de la torre de conmutación de el cachorro gimió. Los ojos de Kane se posaron en la pequeña silueta, con una mirada hambrienta de poder en su rostro. «Recógelo», ordenó a uno de sus hombres. Cuando el pistolero dio un paso adelante, la ventisca pareció intensificarse. Una sombra se deslizó por la nieve desde el otro lado. Dakota, con el hocico gajo, moviéndose como un espectro. Se había escapado del centro de rescate durante la tormenta, siguiendo el rastro de Kane, impulsada por algo más allá del entrenamiento. Su pelaje estaba salpicado de nieve, pero sus ojos ardían con un color ámbar. Nathan la vio primero. Su pulso se aceleró. Contuvo la respiración, manteniendo los ojos de Kane fijos en él. Kane levantó la pistola hacia Emma, apretando el dedo en el gatillo. «Dime dónde está la madre Ote». Dakota irrumpió en la ventisca, una mancha de pelo y músculos, golpeando el brazo de Kane.
El arma se disparó, la bala pasó rozando la oreja de Emma y se clavó en la viga de acero. Emma cayó de rodillas y rodó alejándose mientras Dakota le agarraba la manga del abrigo a Kane y lo arrastraba hacia un lado. Nathan se abalanzó hacia adelante y derribó al pistolero más cercano. Se oyeron disparos, pero los francotiradores de Sarah respondieron, inmovilizando a los hombres detrás del vagón de mercancías. La nieve explotó al impactar las balas. Emma se apresuró hacia el transportín del cachorro, protegiéndolo con su cuerpo, y se arrastró hacia un refugio. Kane rugió, tratando de liberarse, pero Dakota se aferró, hundiendo los dientes más profundamente. Nathan golpeó con la culata de su pistola la muñeca de Kane, haciendo que el arma saliera volando hacia la nieve. Agarró a Emma por el brazo y la puso de pie. «Vete», le gritó, empujándola hacia el vagón. La voz de Sarah se escuchó por la radio. «Perímetro asegurado. Sáquenlos de aquí». Nathan inmovilizó a Kane boca abajo en la nieve y le esposó con los dedos congelados. Marcus Kane dijo con voz dura: «Queda detenido». Los pistoleros restantes soltaron sus armas cuando los soldados se acercaron. Las sirenas sonaban débilmente más allá de la tormenta. Dakota dio un paso atrás, con el pecho agitado y la nieve pegada a sus bigotes. Cojeaba ligeramente, pero sus ojos permanecían fijos en Cain. Emma apretó al cachorro contra su pecho, con el rostro pálido pero imperturbable. «¿Has venido a por mí?», le susurró a Dakota, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Nathan miró a su alrededor, al caos, los rifles en la nieve, los agentes pululando, la tormenta ocultándolos del pueblo. Se encontró con la mirada de Sarah. «Lo tenemos», asintió Sarah, con el aliento empañando el aire frío. «Salgamos antes de que la tormenta nos sepulte». Cargaron a Kane en un camión patrulla, con las manos atadas y los ojos llenos de rabia, pero sin poder. Dakota cojeó hasta el lado de Nathan, con la ventisca arremolinándose a su alrededor como un aplauso. Nathan se agachó y le acarició la cabeza con suavidad. «Lo has conseguido», le susurró. «Se ha acabado». El convoy se alejó de la estación ferroviaria, con las luces apagadas, desapareciendo en el laberinto blanco. Detrás de ellos, la torre de control estaba vacía, salvo por la nieve que se acumulaba y el eco de una lucha que había acabado con un imperio. La nieve finalmente amainó durante la noche, dejando Silver Ridge envuelta en un manto suave y brillante. Al amanecer, la pálida luz del sol se filtró a través de las nubes, bañando la comisaría con un resplandor que no se veía desde hacía meses. En el interior, el aire estaba en silencio, solo roto por el murmullo de los agentes que revisaban el papeleo y el ocasional chillido de los cachorros en la perrera temporal. El ayudante Nathan Cole estaba de pie junto a la ventana de la oficina principal, con su oscura chaqueta de patrulla de la Marina abierta por primera vez y una taza de café humeante en las manos. La tormenta había pasado. Marcus Kane y Ricky Vaughn estaban entre rejas. Al otro lado del pasillo, la doctora Emma Hart se arrodilló junto a Dakota, que ahora tenía 4 cachorros sanos acurrucados contra su vientre. El más pequeño de la operación encubierta había sobrevivido a la terrible experiencia y se había reunido con sus hermanos. Emma llevaba el pelo suelto sobre los hombros, con el rostro suave, pero marcado por el cansancio de alguien que había soportado durante semanas la carga médica y moral. «Cada día están más fuertes», dijo, mirando a Nathan. Nathan sonrió levemente. «Nosotros también». La pequeña perrera se había convertido en una guardería en miniatura. Había mantas en el suelo y juguetes que Emma había traído del centro Kalispell colgados de los barrotes. Dakota levantó la cabeza y sus ojos ámbar siguieron a Nathan mientras se acercaba. Ahora tenía un aspecto diferente, seguía siendo una pastora alemana con postura de soldado, pero la tensión de sus músculos había disminuido. Su constante vigilancia se había suavizado. Un suave golpe en la puerta de la oficina anunció la llegada del sargento Paul Grady. Llevaba una carpeta y una bandera doblada, y su bigote gris acero reflejaba la luz de la mañana. «El ayuntamiento ha dado su visto bueno», dijo. «Os van a ceder el antiguo parque de bomberos de Birch Street». Emma parpadeó. «¿Para qué?», Grady sonrió. «Para el centro de rescate y adiestramiento canino del que tanto habláis». «Tenéis su bendición», dijo Nathan mientras cogía la carpeta y hojeaba los permisos. «Realmente lo vamos a hacer», murmuró. «Un lugar donde ningún perro vuelva a acabar como Dakota». Unas horas más tarde, la antigua estación de bomberos estaba lista. Un edificio de ladrillo rojo con altas puertas correderas, cuyo interior había sido limpiado y calentado por voluntarios. Los vecinos habían estado acudiendo toda la mañana,
quitando nieve, colgando pancartas, colocando sillas plegables. Tommy Beck, el larguirucho director de rescate de Kalispell, supervisaba la instalación de las nuevas perreras. Buena estructura, dijo, dando una palmada a la pared. Podemos adaptarla para los cursos de adiestramiento. La agente Dana Kepler llegó con su uniforme, con su coleta castaña balanceándose mientras llevaba cajas de suministros. El pueblo ha enviado donaciones, explicó. Collares, correas, juguetes. Parece Navidad. A mediodía, todo el pueblo se reunió frente al parque de bomberos, abrigado con abrigos y bufandas. Delante había un podio improvisado, y se había quitado la nieve para hacer espacio. La alcaldesa Ellen Crowley, una mujer digna de unos 60 años con el pelo plateado, recogido bajo un gorro de lana, dio un paso al frente. Había vivido en Silver Ridge toda su vida, primero como profesora, luego como urbanista y ahora como alcaldesa. Su voz se elevó por encima de la multitud. Hoy rendimos homenaje al ayudante del sheriff Nathan Cole, a la doctora Emma Hart y a un valiente pastor alemán llamado Dakota. Gracias a ellos, nuestro pueblo es más seguro y nuestros corazones son más grandes. Nathan se movió incómodo mientras aumentaban los aplausos. Emma le apretó el brazo, con los ojos verdes brillantes a pesar del frío. Dakota estaba junto a ellos con un nuevo collar azul bordado con las palabras «9 honorario». Sus cachorros dormían en una jaula detrás del podio, calentitos bajo una manta. La alcaldesa Crowley continuó. En colaboración con nuestro departamento de policía y las agencias estatales, el Centro de Rescate y Adiestramiento C9 de Silver Ridge abrirá sus puertas para adiestrar, rehabilitar y proteger a los animales que nos protegen. Que esto sea el fin de la crueldad y el comienzo de la compasión. La multitud aplaudió. Nathan miró a Emma. «Lo hemos conseguido», susurró. Ella sonrió. No solo detuvimos algo, sino que construimos algo más tarde dentro de la estación de bomberos renovada. Los voluntarios montaron túneles, vallas y cajas de olores para el entrenamiento. Tommy Beck supervisó el diseño y explicó cómo cada estación reconstruiría la confianza del perro. Dana trabajó con un pequeño grupo de estudiantes de secundaria para montar un mostrador de adopción. Emma se movió entre las jaulas para revisar a los cachorros. «Empezaremos pronto con su socialización», dijo. «Sin órdenes severas, sin ejercicios forzados, solo entrenamiento positivo». Dakota la siguió, moviendo lentamente la cola, como un guardián tranquilo. Nathan se arrodilló para rascarle detrás de las orejas. «Ya no eres solo una prueba», le dijo en voz baja. «Eres de la familia». Afuera, el sol invernal comenzaba a derretir los carámbanos de los aleros de la estación de bomberos. Nathan se paró en los escalones de la entrada, observando a los habitantes del pueblo partir. Por primera vez en semanas, las calles parecían una comunidad en lugar de un campo de batalla. Pensó en Marcus Kane y Ricky Vaughn sentados en la cárcel del condado, su imperio desmantelado, su influencia acabada. La justicia finalmente los había alcanzado. Cuando el último de los voluntarios se marchó, la alcaldesa Crowley se acercó nuevamente a Nathan. «Silver Ridge le debe más de lo que podemos expresar con palabras», le dijo, entregándole una pequeña placa, «pero esto tendrá que bastar». Nathan la aceptó, y luego se volvió para ver a Emma de pie junto a las perreras, con Dakota apoyada en ella. Los cachorros chillaban suavemente. En ese momento sintió algo más que alivio, una sensación de renovación, como si el propio pueblo hubiera tomado una profunda bocanada de aire. La noche llegó temprano, pero tranquila. El parque de bomberos brillaba cálidamente contra la nieve. Nathan, Emma, Dakota y los cachorros se reunieron bajo el nuevo letrero, Centro de Rescate y Adiestramiento Canino Silver Ridge. Por primera vez, pero sobre cómo la esperanza y el amor pueden superar la crueldad. Nos recuerda que, incluso en las tormentas más frías, los milagros siguen ocurriendo cuando las personas eligen el valor por encima del miedo y la compasión por encima de la indiferencia. Al igual que Dios envió luz en los momentos más oscuros para Dakota y sus cachorros, también puede enviar luz a nuestras propias luchas y guiarnos para proteger lo que es bueno. En la vida cotidiana, cada acto de bondad, cada momento en que defendemos a los vulnerables, es un pequeño milagro. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario y dinos desde dónde nos ves. Suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y que Dios bendiga a todos los espectadores que creen en las segundas oportunidades. Escribe, amén, si sientes el poder de esta historia y la gracia de Dios actuando en tu propia vida.